¿Saben por qué yo le seguía a mi hermana a pesar de que me pegaba? Y esto pasaba mayormente todos los domingos, cuando mi papá y mi mamá se iban a la feria. Y mi mamá decía, quédate en la casa, que cuidar la casa. Yo inocente me quedaba en la casa a cuidar, pero un día menos pensado, yo estuve en la casa y una de mis tías vino, me llamó, me dijo, Emma, ven, vamos a jugar. Yo fui una niña tan inocente, hermanos. Ese día marcó mi vida. Yo fui a jugar con mi tía, supuestamente con mis tíos. Mis tíos tendrían 12, 13, 14, 15 años. 3 de mis tíos varones le enviaron a mi tía para que ella me llevara. Yo fui. Y ahí ellos empezaron a manosearme, a quererme violar. Yo me acuerdo cuando yo gritaba desesperada, decía, no, papá, mamá, déjenme, voy a avisar a mi mamá, a mi papá. Y uno de mis tíos dijo así, si tú le dices a tu papá peor te va a pegar y no te va a creer. Yo era una niña, hermanos. No te podría decir qué edad tenía, pero solo sé que yo era una niña. Tendría 7, 8 años. Solo gritaba desesperada, traumada. Y mis tíos ahí, entre los 3 manoseándome. Y le dije, perdóname, Señor, es verdad. Hasta el día de hoy soy sincera, lo he guardado. Lo he guardado en mi corazón ese dolor. Y tal vez por eso hasta mi familia, hasta el día de hoy, son malditos y no pueden servirte. Están ahí pataleando en su pecado, en diferentes situaciones. Pero Señor, te pido perdón y los perdono. Y quiero que también ellos alcancen tu misericordia. Porque Dios es bueno, hermano, alábale. Para siempre su misericordia. Él no ha cambiado. Quiero contarles por qué sufrí tanto con mis hijos, por lo que le pasó a la pastora Emma. Mis hijos y yo sabemos que la historia de la pastora Emma es mi historia. Es mi historia. Ella sufrió tanto cuando era niña, con sus tíos. Ella sufrió de muchas maneras. Y cuando yo supe lo que a ella le había pasado, vi que era mi historia. Entonces, de ahí ya no pude dejar de ver sus videos, sus prédicas, sus videos que sacaba cuando cantaban las hermanas, su bebecita que estaba chiquitita todavía, su esposo. Entonces ya todos en la casa le tomamos un gran cariño, un gran amor. ¿Por qué? Porque era mi historia. Yo viví lo que ella vivió. Solo que yo no lo viví con mis tíos, yo lo viví con el señor esposo de mi madre, con un hermano y con un primo. Les voy a contar esta triste historia. Cuando yo tenía 3 años, mi madre y mi padre se separaron. Al parecer, la mamá de mi papá no quería mucho a mi mamá. Entonces ellos se separaron. Luego mi madre inmediatamente consiguió a otro señor. En ese entonces estaban jóvenes. Entonces este señor, que era un muchacho,
ya se fue a vivir con ella. Entonces, cada vez que él llegaba de trabajar, sucedía algo. Yo recuerdo que cuando yo ya tenía 4 o 5 añitos, yo salía corriendo, feliz que él ya había llegado, a encontrarlo. Le quitaba su cosa que llevaba, en donde llevaba su comida. Yo le decía, papi, papi, papi. Y bueno, la cosa es de que él me daba su cuento que llevaba y ya nos íbamos. Un día yo lo fui a encontrar con la misma felicidad de siempre, porque yo le decía papá a él, yo no sé por qué. Entonces cuando lo fui a encontrar y le dije, papi, 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 y entonces vino él y me dijo, yo no soy tu papá. Tu papá es otro, yo no soy. Bueno, entonces yo me resentí, empecé a llorar, me fui llorando, entré llorando a la casa. A todo esto, pues mi madre ausente, ella decía que se iba a trabajar. Entonces yo solo quedaba al cuidado de mi abuelita, que hasta la fecha yo la amo. Era la mamá de mi mamá. Pero cuando ella se iba a trabajar, a vender pan, se iba a un pueblo a comprar el pan y luego se iba al caserío donde vivíamos a regar el pan, a venderlo. Yo vengo de una familia bastante humilde, o sea, bastante pobre. Entonces, pues de ahí para acá, yo ya no me sentí bien con el muchacho, con el señor que ahora es. Luego pasó el tiempo. Cuando yo tenía 6 añitos, empezó él a tocarme mis piernas, a tocarme mis partes, a tocarme. Entonces yo empecé a angustiarme, yo temblaba cada vez que él me tocaba. Él sin ninguna piedad, él ponía sus partes y todo en mis piernas, así. Entonces, bueno, yo empecé a llorar y a llorar por nada. O sea, al parecer, según los adultos, según mi madre, yo lloraba por nada. Pasó el tiempo y así, y él me decía, no le vayas a decir a tu mamá porque te va a pegar. No le vayas a decir a tu mamá porque te va a pegar. Entonces, así sucesivamente, yo no le decía porque yo decía que me iba a pegar. Allá cuando yo ya entré a primer grado, él lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo. Entonces, pero ya me amenazaba de otra manera. Él me decía, si le decís a tu mamá, yo la mato. Si le decís a tu mamá, yo la mato. Entonces entré en un pánico que yo era solo llorar. Llorar, 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 llorar. Tanto que un día mi madre tuvo un accidente en un tren. El tren, ella ya no logró bajar. Se cayó y el tren la echó abajo del tren, en los rieles del tren. Entonces le quebró unas costillas. Quedó grave. Grave mi mamá. Luego, viéndola yo tirada en una cama, yo me puse a pensar, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago yo ahora? Tan pequeña, no sé dónde vive mi padre. ¿Qué hago? Entonces yo lloraba, lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Habían veces que mi abuelita me consolaba y me decía, vámonos, mija, a buscar manguitos o jocotes o nances, vamos. Y nos íbamos a las montañas con mi abuelita, que tanto adoro. Ella ya está en el cielo, pero la amo. Entonces, mi consuelo era ella. Y yo no le podía decir, y ella me decía, niña, ¿qué te pasa? Niña, ¿qué te pasa? Y yo no le podía decir porque yo decía, mi mamita le va a decir a mi mamá, y este señor va a matar a mi mamá, y era un trauma total. Tanto que un día llegó mi primo, entonces vino y yo llorando, es que yo ni comía, por llorar, yo no comía, estaba tan triste que no sabía qué hacer. Entonces llegó ese mi primo, que cuando eran chiquitos mi mamá los había criado. Entonces llegó ese mi primo ya, un hombre ya. Entonces vino y le dijo, mi mamá, mira, le dijo ella, está llorando, le dijo, ¿verdad? Dámele unos hinchazos. El otro ni lento ni perezoso, me dio una